Hola, el día de hoy les voy a hablar sobre un tema que sé que muchos de ustedes querían que hablara, que me pidieron mucho, varios patrons, varios miembros de la comunidad del canal de YouTube, suscriptores, me escribieron algunos varios correos, que hablara sobre este tema porque es la noticia del momento. Y por supuesto, estoy hablando sobre la acusación de triangulaciones por parte de Sebastián Piñera y su familia, y bueno, una serie de otras personas, por parte del equipo de Felices y Forrados, en particular Gino Lorenzini, que presentó en un directo en el canal de YouTube de Felices y Forrados y también por Facebook un video de cerca de 1 hora y 42 minutos en el cual detallan una serie de acusaciones que sustentan con documentos que presentan ahí y que después ellos entregan. Entonces, le voy a hablar un poco de qué me parece esta acusación, si me parece que tiene sustento o no. Les hago un pequeño adelanto, creo que sí, me parece que después de haberlo visto entero y más allá de que algunos se burlan de algunas cosas, creo que hay un sustento, aunque también hay que hacer una diferencia sobre algunos elementos que creo que no lo tienen, que lo vamos a ver un poco más al final del video. Pero también aprovecho de mencionar que el mérito de acusaciones como esta se da en los argumentos que dan las personas que están acusando. Porque lamentablemente he notado que muchos simplemente descartaron esto porque lo dijo alguien de Felices y Forrados y no les agrada, y otros automáticamente lo apoyaron porque lo dijo alguien de Felices y Forrados y le agrada. Uno cuando ve acusaciones como esta tiene que ver qué es lo que están acusando y si hay pruebas o no, y si está sustentado o no. Y si te parece que hay algo sospechoso, ahí uno dice, ah ya, me parece eso. Pero eso a priori de solo burlarse de un lado y de otro, digamos que es demasiado tribalista, no tiene mucho sentido y deja pasar la corrupción cuando efectivamente hay casos. Pero de todas maneras, antes de continuar, quisiera agradecer al suscriptor Pedro Barrientos, que se convirtió en el suscriptor más reciente, en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, Pedro, te lo agradezco mucho. Gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube, como lo hizo Pedro, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo en los comentarios. Bueno, hablemos de este tema que es un poco extenso, espero que no nos tardemos demasiado explicando todo esto, pero es un tema bien extenso y todo esto comenzó con las acusaciones que hizo Gino Lorenzini de Felices y Forrados, que podríamos decir que es un servicio que las personas contratan de manera voluntaria en el cual pagan a cambio de que se les hagan recomendaciones de cambios de fondos en los fondos de la AFP. Aquí en Chile tenemos un sistema de capitalización individual en el cual se le entrega por ley plata a unas AFP que están designadas justamente por ley, que son privadas, y estas las invierten en la bolsa para mantener que aumenten o bajen las pensiones. Eso sería como el resumen rápido. Y uno se puede cambiar de fondo. Está el A, el B, el C, el D y el E. El A es más riesgoso, pero se supone que tiene mejores utilidades. El E es menos riesgoso, pero justamente tiene utilidades más bajas. Usualmente porque el E es una inversión dentro de Chile, mientras que el A es inversión en el extranjero, en la bolsa extranjera. Entonces en algunos casos al revés, como cuando fue el estallido y digamos que ahí estar en el A era lo conveniente porque toda la inversión local en Chile se destruyó por completo con el nivel de saqueos y destrucción que hubo. Pero eso básicamente de manera rápida. Este es el servicio que básicamente te recomiendan. Ah, ya, puedes cambiarte de aquí para allá. Eso es. Y ellos hicieron una acusación en contra del presidente de Chile, Sebastián Piñera, en el cual lo acusan de una triangulación de las AFP, que vamos a explicar qué consiste eso, y que ha llevado a que numerosos diputados, particularmente asociados a la izquierda chilena, que vamos a ver por qué están más asociados a ese sector, y porque también hay intereses políticos de por medio de todo esto, están ya haciendo una comisión investigadora por esta acusación de triangulación. Pero la pregunta es ya, ¿qué consiste estas triangulaciones? Porque uno puede escuchar esto y decir, ah, Rodrigo, ¿qué es una triangulación? Así no me suena para nada. De manera muy rápida, les podría decir que consiste en el uso del Estado y de información privilegiada en el Estado y también de leyes para beneficiarse a nivel personal, a amigos y familiares a través de los fondos de pensiones, al dirigir las inversiones en cierta dirección que beneficia a familiares o de repente aprovechando ciertas situaciones políticas o propiciando ciertas situaciones políticas al tener posiciones de poder para generar ciertos ingresos. O sea, un caso de corporativismo, así lo llamaría yo. Les voy a dar aquí la lectura rápida de este resumen de lo que es. El economista anunció que AFP Habitat invierte los ahorros de los fondos de pensiones de Habitat en fondos de moneda. Luego moneda los invierte en inversiones de la construcción. E inversiones de la construcción es dueño de Habitat. Es decir, con nuestros propios ahorros de los afiliados de Habitat se están comprando directa e indirectamente AFP Habitat, lo cual está expresamente prohibido por la ley, y así controlar dónde se invierten 60.000 millones de dólares. Lorenzini,
dijo que una serie de documentos de la propia Superintendencia de Pensiones califican como no ajustadas a norma varias inversiones de las AFP en fondos de inversión, entre los cuales estarían vinculados directamente en el pasado a José Piñera, exministro de la dictadura y padre del sistema, y actualmente el presidente Sebastián Piñera a través de su fideicomiso ciego, y a Cristóbal Piñera Morel, hijo del mandatario. Entonces, eso es un poco el resumen. Básicamente se estaría usando unos fondos millonarios de dinero que salen de nuestro bolsillo, que por ley tienen que ir a una que otra AFP, y debido a la inversión que tienen en ciertos directivos y en la práctica también por las pruebas que entregan de que muestran dónde están invirtiendo el dinero, que muchos de los fondos donde están invirtiendo tienen pérdidas hace meses y meses, pero siguen invirtiendo más dinero ahí, estaría siendo usado como una manera de enriquecerse. Y particularmente a mí lo que me dejó un poco preocupado fue un par de cosas que encontré bastante graves. Uno fue lo que mostraron, que eso me hace pensar que hay sustento en esto, de los movimientos monetarios de inversiones que cambio de fondos unos días antes del 18 de octubre del año pasado, porque se observó que debido a ese cambio, algo irregular, días antes del estallido, muchas personas se beneficiaron a nivel económico que eran más bien cercanas a lo que es la familia Piñera, al gobierno, a lo que es el gobierno actual de Chile. Y posteriormente hubo un desastre total, porque efectivamente si uno sabe que va a quedar un desastre, como fue lo del 18 de octubre, tú podrías hacer ciertas jugadas económicas con ciertos fondos para generar ingresos. Y ahí llegan a la conclusión que yo no sé si será la más adecuada, porque personalmente no estoy seguro de eso, de que tal vez Piñera incluso había suscitado o impulsado el nivel de destrucción del 18 de octubre para beneficiarse económicamente y también a sus amigos. Yo no sé si necesariamente es así. Lo que creo que también es posible es que supiera que iba a ocurrir algo así y dejó tal vez que ocurriera por beneficio económico, o tal vez simplemente pensó que no lo se podía parar y se aprovechó económicamente. De todas maneras es sospechoso. Entonces hay una cosa que es cierta, que es sospechoso. Pero también está el problema con el hijo de Sebastián Piñera, que aquí lo podemos ver en pantalla, que realmente Cristóbal Piñera Morel lo muestran como uno de los beneficiados de una de las empresas que recibe estos fondos de la AFP y que se ha enriquecido bastante, a pesar de a veces tener muchos problemas de inversión. Particularmente mencionan un momento que hace inversiones que han perdido y muestran los registros un 77% de los fondos invertidos, notable. Y esto me da cierta credibilidad cuando lo veo, porque con este señor ya hemos visto casos de corporativismo en el pasado en este país. Les doy un ejemplo. Hay una empresa que está ligada a él, que es una empresa distinta, pero que él también maneja, el hijo de Sebastián Piñera, que ya ha conseguido, y esto es del año 2020, febrero del 2020, renovación de 3 contratos con el Estado, también este año. Y eso además de lo otro que está con la AFP. Y eso es porque aquí lo van a tratar de mostrar, y aquí es lo que no coincido, como si fuera algo simplemente de la familia Piñera o incluso asociado más a la derecha. Pero estos son casos de corrupción y corporativismo que están mal, y simplemente están mal, de acuerdo a lo que se muestra, pero que están ligados a todo el ámbito político. No es una cosa solo de la familia Piñera, una cosa mucho más general. Por ejemplo, la familia Goich, centro-izquierda, en el Sename, con la administración del Sename, que es un desastre, también están asociados ellos y hacen temas medios corporativistas, de familiares, asegurarles unos negocios aquí, tener enriquecimiento con el Estado. La madre de Giorgio Jackson, Revolución Democrática, justamente fue suspendida en su momento por compra de sobreprecios de 1.300 cunas, que también fue denunciada en su momento por la Asociación Nacional de Funcionarios de la Junta Nacional de Jardines Infantiles. Pablo Longueira, UDI, también casos Sokimich, casos de corrupción. Entonces, suma y sigue, Gabriel Boric, la compra a sobreprecio de terrenos de su padre por parte del Estado. El Partido Socialista y el Partido Comunista son los más millonarios de Chile con irregularidades también. Entonces hay una suma aquí de manera transversal que se observa que el problema es el corporativismo y la corrupción. Y sabemos que eso es un problema porque todos lo vemos. Muchos dicen estar en contra de eso, pero cada vez, y esto lamentablemente lo veo más en la derecha, cada vez que hay una acusación de posible caso de corrupción o de corporativismo, solo porque alguna vez venga de la izquierda, automáticamente se oponen. Y yo aprovecho de decirles que el mérito de una acusación o la bueno o malo de algo que se propone no importa de dónde venga, importa los detalles de qué es lo que se está proponiendo. Por ejemplo, en su momento Revolución Democrática propuso dentro del Frente Amplio que se redujera el sueldo de los políticos. Yo encontraba que era insuficiente, pero en su momento dije esto es bueno, pero había personas que incluso decían es malo porque lo propuso la izquierda. Y de la derecha puede ocurrir lo mismo.
algo puede venir de la derecha y hay gente de izquierda que automáticamente van a decir que es malo simplemente porque no les gusta. Lo que uno tiene que hacer es tener principios y de acuerdo a esos principios ver esto es bueno, esto es malo. Y yo encuentro que más allá de los principios que uno tenga, uno siempre tiene que estar en contra de la corrupción. La corrupción es un mal, es algo negativo y se tiene que criticar de manera transversal. Y el corporativismo, que es el uso del Estado para obtener ventajas comparativas que no son de mercado, y para beneficiarse en particular, como es este caso, y que ya lo hemos visto que hay una cosa transversal de corporativismo, pero en este caso estamos viendo el de la familia Piñera, es criticable y está mal. Es así de simple, está mal. Y yo le tomo cierta credibilidad justamente a estas acusaciones, porque ahí, bueno, el detalle lo pueden ver en el video de Felices y Forrados, que lo voy a dejar ahí en la descripción del video. Pero en la práctica le doy credibilidad justamente a estas acusaciones porque presentaron documentos, mostraron documentos con firmas, también mostraron registros de transacciones. Entonces mostraron una serie de documentos, muchos también acreditados y con firmas, que yo veo y digo, ah ya, esto no es solo una palabra, sino que hay documentación. Y por lo tanto me parece que es lógico que se llegue a investigar, porque el corporativismo está mal. Y yo no puedo creer que el tremendo descalabro político que hacen a veces algunos sectores de la derecha al simplemente oponerse a esto porque no les gusta o Felices o Forrados o no les gusta la izquierda. Porque el momento en que tú te opones a cualquier cosa solo porque viene la izquierda y la izquierda aprovecha sabiendo eso de proponer cosas contra corrupción, pero después solo investigan a los que son contra ellos, te empiezas a formar la imagen, y esto para la derecha un consejo, de que estás en contra de las investigaciones de corrupción. Entonces te ves como pro corrupción. Es una estrategia política idiota, no tiene otra manera de decirlo. Eso es lo que ocurre. Tema práctico. Pero también hay que dejar bien claro que aquí la izquierda está mostrando solo las partes que a ellos les gustan. Porque incluso dentro de esta acusación, al inicio de ese video había menciones sobre Bachelet, por ejemplo, y los gobiernos concertacionistas y las modificaciones que han hecho para perjudicar las pensiones. Recuerdo al inicio, cuando lo estaba viendo, que en su momento ahí Gino Lorenzini mencionaba que la presidenta Bachelet había hecho a través de acuerdos medios corporativistas y también criticó a personas de su gobierno una reducción de un 30% de manera permanente para las pensiones de los chilenos, pero eso los de izquierda no lo van a mencionar, porque eso es lo malo cuando solo hay un sector político que habla de estas cosas. Como no son consecuentes y solo se guían por temas de poder, esa parte no lo van a mencionar. Y por eso hay que mencionar, y creo que hay que dejarlo bien claro, que claramente esto también hay un impulso político por parte de la izquierda que lo quiere aprovechar. Lo que no implica que no sea cierto lo otro, son cosas distintas. Pero eso se sabe hace tiempo, o sea, Sebastián Piñera lo quieren sacar de su cargo hace bastante tiempo, lo detestan a nivel político, y por lo tanto esto lo ven como la excusa para poder nuevamente impulsar su destitución. Pero eso no implica que porque quieran usarlo para eso no sea cierto lo otro. Algo puede ser verdad y los otros pueden querer usarlo para algo. Pero eso no implica que esté mal la acusación de caso de corrupción, de corporativismo. Y esto al menos a mí me parece que es grave y que sí hay mérito para investigación. El tema es que yo tampoco confío en los tribunales chilenos para sacar una resolución justa sobre este tema, porque ya hemos visto que en el pasado no hay ni un solo político preso en este país. En cambio en Perú sí, en Brasil sí, en otros países sí investigan y que encarcelan a sus políticos. Aquí no hay ni uno. Entonces por un lado no confío en las resoluciones de los tribunales y también me cuesta a veces confiar en resoluciones de tribunales, porque incluso si se llega a condenar, yo no veo que esto sea solo por estar contra la corrupción, sino que como también está tan politizado el Poder Judicial, es posible que simplemente traten de encarcelar a Piñera por ser Piñera. Entonces no confío en el Poder Judicial ni para un lado ni para otro para poder sancionar esto, porque creo que está completamente desprestigiado y tiene muchos casos de corrupción. Este tipo de cosas deberían verse a veces por auditorías internacionales o por un tribunal un poco más serio y que tiene más prestigio a nivel internacional y encargar la investigación de estos hechos. Porque la justicia chilena, con los casos de corrupción que hemos visto, como lo que ocurrió en Rancagua, las tendencias políticas que tiene, lamentablemente no le creo mucho nada que falle a favor o en contra de nadie. Eso me pasa un poco con la justicia chilena. Pero de todas maneras creo que así hay un caso de corrupción aquí, hay un caso de corporativismo. A primera vista parece ser eso y me da la impresión que es así. Además no me parecería que fuera algo tan descabellado tomando en consideración los altos niveles de corporativismo ya comprobados por parte del hijo de Sebastián Piñera, que estaría implicado en esto junto a Sebastián Piñera. Y realmente no me sorprendería, o sea, seamos sinceros, Sebastián Piñera no es una persona, ¿cómo decirlo?, muy limpia ni tampoco muy querida. Tiene sus cosas con el Banco de Talca en el pasado. Hay una serie de cosas que están ahí. Y no solo porque la izquierda quiera destituir a Piñera o quiera juzgarlo por eso vas a empezar a decir como que Piñera fuera bueno. Hay que hacer esa distinción. Una cosa puede ser buena o mala de un lado o de otro dependiendo si va de acuerdo a tus principios. Y criticar el corporativismo y la corrupción está mal. Pero también hay que mencionar ahora la otra parte. La parte con la que no
No estoy de acuerdo porque se metieron cosas aparte y que creo que no corresponde ahí. Y son dos temas. Uno es el tema de Tomás Mochati y el otro el caso de Ricardo Rincón. Comencemos con el caso de Tomás Mochati. Entre medio, ahí Gino Lorenzini como que aprovecha de hacerle unas críticas a Tomás Mochati, como tratando de dejarlo ver de manera como indirecta, como cómplice o incluso encubridor de este tipo de cosas. Yo no veo dentro de lo que presentaron pruebas de eso. Cuando uno hace acusaciones como esa, yo creo que tienen que estar las pruebas. Entonces, como que él fuera cómplice, que le entregaron cosas. No sé, realmente no he visto pruebas de eso y es posible que es porque tal vez hay una mala relación ahí o tienen conflicto a veces con la radio de Vivo, se dé ese tipo de cosas. Casi lo muestran como cómplices de toda esta estructura corrupta, pero me cuesta creer eso cuando Tomás Mochati incluso ahora lo están demandando por revelar todos los casos de corrupción dentro del Poder Judicial, particularmente el Pingüino. Entonces esa parte no, creo que está parte de la acusación justamente de corrupción y corporativismo y no va, realmente no va. Y del otro está el caso de Ricardo Rincón, que también al final de su programa como que aprovechan de hacerle Gino Lorenzini una cierta limpieza de imagen. Y para aquellos que no lo sepan, este fue el político de la democracia cristiana que básicamente se le repudió por casos de violencia intrafamiliar contra su pareja. Y que aquí se mencionó como que era una mentira. Mostraron ahí esa imagen que está en pantalla, que esa era una actriz maquillada y la verdadera cónyuge era la que estaba en la foto. Pero lo que se omite y que no se menciona es que la acusación de violencia intrafamiliar, que no es solo una acusación, sino que es una condena por parte de la justicia, que no solo está dicha así nomás, sino que está acreditada hasta con registros de hospital. Lo siguiente, el abogado especialista en temas de trabajo y familia aseguró que sí existe constatación de lesiones provocadas por Rincón a Igaldo y explicó que una de las más graves fue la fractura nasal. El mismo día que ocurrió la agresión, ella fue atendida en la clínica alemana y certificó las lesiones. En esa línea declaró que además existen fotografías y que estas deberían estar en el cuaderno reservado del expediente. Aclarando a su vez que la imagen presentada por Rincón durante una entrevista en Chilevisión no corresponde a su defendida. Entonces, está acreditado tanto por registros médicos como por la demanda respectiva y fue condenado justamente por esos hechos. Aquí está lo siguiente. En enero del 2003, Hidalgo estampó una denuncia por violencia intrafamiliar contra el ex parlamentario, detallando una serie de eventos ocurridos durante casi 3 años de convivencia. Según el fallo judicial dado a conocer en 2017, es decir, esto es una condena, Carolina Hidalgo relató que el 22 de julio del 2002, cuando salía del baño y procedía a vestirse, llegó Ricardo Rincón después de ausentarse por varios días del hogar. El texto agrega que ellos discutieron, a lo que el exdiputado la agredió físicamente dándole una golpiza, la tiró al suelo, la golpeó con los pies en todo el cuerpo y luego se sentó sobre ella y la golpeó repetidas veces con golpes de puño, especialmente en la nariz y la mandíbula. Rincón fue sentenciado a 6 meses de terapia psicológica en el Centro Comunitario Parque Hurtado en Las Condes. Que aquí ya puedo empezar a discutir por qué la justicia es tan mala y ante esos hechos acreditados solo condena terapia por 6 meses. Pero es tema aparte. Pero eso ya es condena. Y no es una mentira, pero es engañar un poco a la gente, decir, oye, si esa es la cónyuge, esa es su señora con la que está. Sí, pero la acusación no es contra la actual cónyuge, sino que está con la pareja antigua del año 2003, que es la acusación, y posteriormente demanda con condena del caso Ricardo Rincón. Y eso es completamente aparte a lo que ocurría de esta acusación, que creo que tiene sustento, pero el otro no tiene sustento, pero lo metieron ahí entre medio. Entonces habría que hacer esa diferencia, eso no estoy de acuerdo, porque esto no tiene nada que ver, pero lo metieron ahí entre medio. Entonces creo que hay justificación para investigar esto. No confío mucho en los tribunales chilenos para hacerlo, pero sí, se ve claramente, creo con las pruebas que se presenta un caso de corporativismo, de corrupción, de uso básicamente de información privilegiada, incluso aprovecharse el nivel de desorden en Chile para enriquecerse. Eso lo veo que está más o menos ahí, que se nota un poco con las cosas que se muestran. Y no me sorprendería porque realmente países como Chile son extremadamente corporativistas y tienen muchos de estos tratos. Y seamos sinceros, en todos los países de Latinoamérica hay casos de corrupción y juzgando a sus políticos, y justo en Chile todos son tan limpios. No pasa. De todas maneras, para ver más detalles de esa acusación, pero tomando ojo en esas cosas que mencioné, que aparecen también entre medio del video, pueden verlo en el video que ellos subieron, dando todos los detalles más técnicos de todo esto, que lo voy a dejar en la descripción abajo del video. Y recuerden comentarme qué les parece la acusación de Felices y Forrados, creen que tiene sustento o no. Y acuerden de poder recomendar y poder dejar algún comentario con el cual pueden recomendar algún tema, alguna noticia para otro video. Nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.